Mi cuñada planea una boda en mi casa y no estoy invitada, pero el día de su boda la princesa se sorprende al ver que cambié la cerradura y no habrá boda. Nunca pensé que mi vida se complicaría tanto al aceptar que mi cuñada, Paola, viniera a vivir con nosotros temporalmente. Cuando mi esposo, Rodrigo, me pidió que la dejáramos quedarse en nuestra casa mientras resolvía algunos problemas personales, no pude negarme. Aunque siempre la consideré un poco egoísta y caprichosa, pensé que solo sería por unas semanas y no había razón para armar un conflicto por eso. Sin embargo, no me imaginaba que lo que empezó como una estadía temporal se convertiría en una pesadilla que culminaría en el día de su boda, o al menos en lo que pretendía que fuera su boda. Paola siempre fue la consentida de la familia. Rodrigo me lo advirtió antes de casarnos, contándome cómo su hermana solía manipular a todos para obtener lo que quería. Al principio, pensé que exageraba, pero pronto descubrí que había mucho de verdad en sus palabras. Desde que llegó, Paola dejó claro que tenía ciertas expectativas. Al principio, eran cosas pequeñas, cambiar de habitación porque la suya no tenía buena luz o llenar la despensa con ciertos alimentos que le hacían falta. Intenté ser paciente, pensando que solo quería sentirse cómoda, pero con el tiempo empezó a cruzar límites. El conflicto realmente comenzó cuando Paola empezó a salir con Daniel, un hombre con un ego tan grande como su cuenta bancaria. No tardó en presumir que estaba planeando su boda de ensueño con él, y aunque me sorprendió lo rápido que avanzaba su relación, lo que más me dejó sin palabras fue cuando, en medio de una cena familiar, anunció que había decidido realizar la boda, en nuestra casa. Rodrigo y yo intercambiamos miradas incrédulas. Jamás se nos consultó sobre esa decisión. Simplemente asumió que nuestra casa estaría a su disposición para su gran día. Cuando intenté intervenir y señalar lo inapropiado de la situación, Paola me interrumpió con una sonrisa condescendiente: no te preocupes, cuñada, tú no tienes que hacer nada. Yo me encargaré de todo. Solo necesito que te asegures de no estar ese día para que todo fluya sin problemas. Ese comentario encendió algo dentro de mí. ¿Acaso pretendía que yo me fuera de mi propia casa el día de su boda? ¿Y cómo era posible que Rodrigo permaneciera callado, sin tomar una postura firme? Sentí como la indignación se mezclaba con una profunda sensación de traición. Había sido demasiado complaciente con Paola, y esto era el colmo. Durante las semanas siguientes, Paola comenzó a actuar como si nuestra casa ya le perteneciera. Organizaba reuniones con su organizadora de bodas, daba órdenes sobre cómo debíamos mover los muebles y hasta hizo cambios en el jardín, todo sin pedir permiso. No solo se sentía dueña del lugar, sino que también decidió que yo no tenía voz en las decisiones. Esto es para la familia, decía, dejando claro que en su mente, yo era simplemente una espectadora en todo esto. Intenté hablar con Rodrigo, esperando que pusiera un alto a la situación, pero él, temeroso de crear tensiones familiares, siempre encontraba excusas para no enfrentarse a su hermana. Es solo por un día, amor. Podemos irnos a un hotel y olvidarnos del asunto, me decía, tratando de minimizar mis sentimientos. Pero para mí, no era solo un día. Era un símbolo de cuánto había permitido que me pasaran por encima en mi propia casa. La gota que colmó el vaso llegó cuando Paola, con todo el descaro del mundo, me entregó una lista de tareas que debía realizar antes de la boda. Entre esas tareas estaba la de encargarme de limpiar y preparar ciertas áreas de la casa, asegurándome de que todo estuviera impecable. Me quedé sin palabras mientras leía la lista. ¿De verdad esperaba que yo, la dueña de la casa, actuara como su empleada? Esa noche, tomé una decisión. Ya había soportado demasiado. Iba a recuperar mi casa, y si Paola quería su boda, tendría que buscar otro lugar. Empecé a planear en silencio, sin contarle a nadie, ni siquiera a Rodrigo. Sabía que él, por mucho que me amara, nunca se atrevería a enfrentarse directamente a su hermana. Así que decidí tomar el control. Me puse en contacto con un cerrajero de confianza y, una semana antes de la boda, cambié todas las cerraduras de la casa. Nadie lo notó, ya que me aseguré de hacerlo mientras Paola estaba fuera organizando los últimos detalles de su evento soñado. Además, como medida extra, decidí tomarme un par de días libres en el trabajo para estar presente el día en que todo sucedería. El día de la boda llegó.
Me desperté temprano y desayuné tranquilamente en la cocina. Sabía que Paola y su séquito llegarían en cualquier momento para comenzar con los preparativos, pero esta vez sería diferente. En cuanto escuché el primer auto estacionarse frente a la casa, me sentí lista. Paola llegó con su vestido, acompañada de algunas damas de honor y un grupo de personas que parecían ser los encargados de la decoración. Su expresión confiada cambió drásticamente cuando se acercó a la puerta principal y descubrió que no podía entrar. El giro de la llave no funcionaba. Volvió a intentarlo una y otra vez, pero nada pasaba. En ese momento, me acerqué a la ventana y vi su rostro enrojecido por la frustración. Finalmente, tocó la puerta con fuerza. «Ábreme, Adriana, algo está mal con la cerradura», gritó, perdiendo la compostura. Respiré hondo, me acerqué a la puerta y, sin abrirla, le dije con calma: «Lo siento, Paola, pero hoy no habrá boda aquí». El silencio del otro lado fue ensordecedor. Pude sentir su incredulidad a través de la puerta. «¿De qué estás hablando? Esto no es gracioso», respondió con un tono que mezclaba desesperación y furia. Fue entonces cuando decidí enfrentarla cara a cara. Abrí la puerta solo lo suficiente para asomarme y ver la expresión de asombro en su rostro. «Te lo digo en serio, Paola. Durante semanas asumiste que podías hacer lo que quisieras en mi casa, incluso excluyéndome. Pero esta es mi casa, no la tuya, y hoy he decidido que aquí no habrá boda». Su rostro pasó del asombro al enojo puro. Gritaba, exigía, incluso intentó llamar a Rodrigo, pero él no podía hacer nada al respecto, ya que me había asegurado de que él también estuviera fuera de la ciudad por un viaje de negocios. Sabía que si él estuviera presente, la situación sería más complicada, así que me encargué de que no estuviera disponible. Los invitados comenzaron a llegar, y la escena se volvió caótica. Paola intentaba mantener la compostura mientras buscaba una solución, pero no había tiempo ni lugar disponible para mover la boda. Su prometido, Daniel, también llegó furioso, exigiendo respuestas. Me mantuve firme, dejando claro que no tenía intención de ceder. «Durante meses te comportaste como si yo no existiera, Paola. Decidiste ignorarme y utilizarme, así que hoy yo decido que no voy a ser parte de tu espectáculo». Al final, la boda fue un desastre total. Paola, entre lágrimas y rabia, terminó cancelando todo. Las caras de los invitados eran una mezcla de confusión y lástima, y mientras se marchaban uno a uno, me sentí por primera vez en mucho tiempo en control de mi vida. Había dejado que Paola me pisoteara durante demasiado tiempo, pero ahora había marcado un límite claro. Cuando Rodrigo regresó, al principio estaba molesto por la situación, pero después de que le expliqué todo lo que había pasado, finalmente entendió lo que sentí. Sabía que también era culpa suya por no poner freno a su hermana cuando debía. Desde entonces, Paola y yo no volvimos a hablar. Se mudó poco después y aunque la tensión en la familia es evidente, ya no me importa. Recuperé mi hogar y, más importante aún, recuperé mi dignidad. Esta experiencia me enseñó que hay momentos en los que es necesario dejar de complacer a todos para proteger nuestro propio bienestar. Nunca más permitiré que alguien me trate como si fuera invisible en mi propia casa. Y si eso significa que algunas relaciones se rompen, entonces es un precio que estoy dispuesta a pagar. Porque al final del día, la paz y el respeto por uno mismo no tienen precio.